Hola amigos y apreciados hermanos, para este servidor es un placer compartir con ustedes la palabra del Señor en este momento. Sean todos bienvenidos, todos los que se unen y nos acompañan, les agradecemos realmente por estar con nosotros en este nuevo espacio y serie profética que realizaremos titulada Manteniendo la Fe. Nuestra serie de estudios será sobre los secretos del nuevo orden mundial y los eventos que se están desarrollando actualmente en nuestro mundo y cómo estos eventos tienen que ver con el pueblo del Señor y con nosotros especialmente individualmente y la preparación que debemos hacer. Espero estar con ustedes en los próximos días, en las próximas presentaciones y que llevaremos a cabo con la ayuda del Señor y esperamos juntos lograr ricas bendiciones a medida que abrimos la palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, el verso 11. El apóstol Pablo dijo allí: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Aquí en este texto el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra salvación está más cerca. Y este es un texto que, si nosotros lo analizamos, nos muestra que en medio de esta crisis en la que estamos viviendo, podemos realmente comprender ahora que nuestra salvación está más cerca. Ahora está más cerca la venida del Señor. Está más cerca el retorno de ese nuevo mundo, de esa nueva tierra que el Señor nos prometió desde hace muchos siglos y que todos los hombres de antaño la han estado esperando y la esperaron con fe. Nosotros estamos viviendo en este tiempo y estamos esperando que esas promesas se cumplan. Así que nuestra salvación, apreciados amigos, está más cerca que cuando creímos. En el verso 12 de este capítulo, del capítulo 13 que estamos analizando, se nos dice que la noche está avanzada y que se acerca el día. Por lo tanto, nosotros necesitamos ahora prepararnos, porque nuestra salvación está cerca y la noche está avanzando. Hace muchos años, en 1991, ocurrió una de las tormentas más aterradoras que nadie pudiera imaginar, porque fue la más fuerte que cualquiera se haya registrado en la historia moderna. El 27 de octubre de 1991, el huracán Grace se formó cerca de las Bermudas y se dirigió hacia la costa del sudeste de los Estados Unidos. Días después, el huracán Grace continuó avanzando hacia el norte, donde se encontró con un sistema masivo de baja presión que se movía hacia el sur desde Canadá. Y dos corrientes de aire frías y calientes se juntaron con el huracán Grace y formaron lluvias con un oleaje insuperable de 30-40 metros de altura. Y esto se conoció como la tormenta perfecta. Una tormenta que nunca se había creado y se había formado desde la historia humana. Durante los siguientes días, esa tormenta se extendió con furia sobre el océano frente a la costa de Canadá. El barco pesquero Andrea Gale y su tripulación de 6 miembros se perdieron en la tormenta. Y el desastre, que fue muy conocido en ese tiempo, generó un libro y una película que fueron muy vendidas bajo ese nombre de la tormenta perfecta. Apreciados amigos, creo que en este tiempo estamos viviendo y estamos como se configura en el tiempo en que vivimos una tormenta inimaginable. ¿Qué está pasando en el mundo, amigos y hermanos? ¿Por qué tanta conmoción? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Realmente yo creo que Dios lo que quiere es llamar nuestra atención, la atención de la humanidad, tu atención, mi atención, porque estamos viviendo en los días finales de la historia de la Tierra. La hermana White, en la Review and Herald del 14 de abril de 1904, escribió lo siguiente: se avecinan tiempos difíciles, los juicios de Dios están en la tierra, las calamidades se suceden rápidamente. Pronto Dios se levantará de su lugar para sacudir terriblemente la tierra y castigar a los habitantes por su iniquidad. Entonces se levantarán en nombre de su pueblo y les dará su protección. Él extenderá sus brazos eternos alrededor de ellos para protegerlos de todo daño. Si ustedes analizan, apreciados amigos, en este texto, la hermana White menciona que los eventos se llevarán a cabo rápidamente. Consideren, amigos, las calamidades que han sucedido una tras otra desde el 1 de enero del 2020. Australia empezó a arder con incendios muy devastadores que nunca habían ocurrido en la historia. Las langostas
destruyeron enormes cosechas en África al mismo tiempo que sucedía los incendios en Australia. Y ahora la plaga del coronavirus que se ha extendido por todo el mundo. Estas calamidades, amigos, ocurrieron todas en rápida sucesión una tras otra y esperamos que vengan otras más, cada una superpuesta una a la otra. ¿No creen que la afirmación que la hermana White mencionó ha sido correcta y se ha cumplido? Lo interesante, amigos, es que la profecía muestra que en el fin del tiempo se volverá el mundo religioso. ¿Cómo puede ser posible que el mundo se vuelva religioso cuando estamos viviendo en un mundo secular en todos los aspectos? Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13, en el verso 12. Está escrito allí lo siguiente: ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Este pasaje que estamos leyendo aquí nos muestra que toda la tierra llegará a estar en adoración. En los últimos días el mundo entero se volverá religioso. ¿Y cómo es posible que se vuelva religioso, siendo que el mundo no busca las cosas de Dios? Para que el mundo se vuelva religioso, preciados amigos y hermanos, tiene que venir una gran crisis y tiene que ser enorme. Hay un sociólogo llamado Michael Barkun. Presentó algunas ideas en algunos de sus libros sobre el patrón de pensamiento moderno del mundo. Y el paradigma moderno en el que nosotros estamos moviéndonos es totalmente secular. La diversión, el pecado, todo lo que se refiere a lo secular menos lo espiritual. Y este sociólogo, aunque no es cristiano, hace un estudio de cómo el patrón de pensamiento que se ha llevado a través de muchos años puede de un momento a otro cambiarse y modelarse por medio de crisis. Déjenme leerles algunas ciertas declaraciones que él menciona en su libro Desastres y el Milenio. Él dice así: los desastres crean condiciones particularmente propicias para la alteración rápida de los sistemas de creencia. Por lo tanto, podemos decir, los desastres crean condiciones particularmente propicias para que ocurran cambios rápidos de paradigmas. Y en otra página él dice: los desastres ofrecen circunstancias naturales, inusuales, para la adopción súbita de nuevas creencias. Apreciados amigos, en pocas palabras, lo que este autor quiere decir es que los desastres, las grandes crisis, pueden crear cambios rápidos en el pensamiento de los seres humanos. El mundo hoy está perdido en el pecado, está fríamente llevado a la diversión y la parte religiosa está apagada realmente. Pero un cambio inmediato, súbito, que no necesite mucho tiempo, puede crear cambios rápidamente también. Una crisis mundial, por ejemplo, puede hacer que el mundo se vuelva religiosamente de un momento a otro. Así que estamos viviendo en este momento en un tiempo de crisis. Y en esta crisis que estamos viendo por esta pandemia y que esperamos que una vez avance con el paso de los meses, el mundo será diferente en todos los sentidos: económicamente, políticamente, religiosamente. Y esto va a llevar también a un cambio en el paradigma y en el pensamiento del ser humano. Y esperamos que la profecía de Apocalipsis 13 se cumpla, que el mundo, por medio de estas crisis, su paradigma pueda cambiarse y convertirse en algo religioso. La palabra del Señor nos dice que como iglesia y como pueblo nosotros debemos prepararnos. Y quiero que abramos la palabra del Señor en otro pasaje bíblico que será como el trampolín que nos va a ayudar al desarrollo de esta reflexión que yo quiero compartir con ustedes. Está en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 5. Acompáñenme en la lectura. Allí dice así: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Aquí estamos viendo en este verso que una tremenda tormenta se levantó. Y mientras que esta tormenta se levantaba y sucedía,
los que estaban allí en la popa del barco empezaron a asustarse. Creo, hermanos, que este es un tremendo panorama de lo que está sucediendo actualmente. En este momento a nivel mundial, el mundo está asustado por las pérdidas económicas que están ocurriendo. Están tratando de aliviar la parte económica. Cada país está luchando por sobrellevar el barco para que se mantenga a flote y pueda navegar. Ahora, lo interesante, amigos, es que no debemos solamente prepararnos, sino también advertir al mundo de que hay un problema que viene. Y esto realmente me tiene preocupado porque muchas veces nuestros sermones parecieran no alertar, hablar de tranquilidad. Muchas veces se habla de tranquilidad, de confianza, del amor de Dios, cuando tenemos una alerta que sonar realmente. Y no importa que nos llamen fanáticos, pero tenemos que advertir al mundo y alertar al mundo de lo que viene. Y estamos viendo, por ejemplo, aquí este barco que en medio de la tormenta, a punto de hundirse, los que están en la popa están luchando para que el barco se mantenga a flote. Hay una crisis realmente. Este barco es el mundo. Estamos en una crisis. ¿Y qué estaba haciendo el profeta del Señor en ese momento, en esa crisis? Hay 5 cosas que quiero considerar contigo. ¿Quién era el que estaba durmiendo en ese barco? ¿Dónde estaba durmiendo? ¿Por qué estaba durmiendo? ¿Cuándo fue que estaba durmiendo y cómo era que estaba durmiendo? Quiero que analicemos esas preguntas rápidamente. ¿Quién realmente estaba durmiendo? Comencemos con esta pregunta. El que estaba durmiendo en ese barco, en medio de la inundación y en medio de esa tormenta tan grande, era Jonás, el profeta. En ese momento, el que tenía conexión con Dios, el que conocía el camino de la salvación, estaba durmiendo. Él dormía en un momento en que el barco estaba buscando ayuda. Yo sé que muchos hombres de fe han estado orando a través del mundo para despertar a su pueblo. No solamente en Estados Unidos, en muchas partes del mundo hay hombres de fe que han estado orando para que una gran crisis despertara al pueblo del Señor. Porque la iglesia debe retornar a la fe que le fue dada una vez a los santos. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad que en esta crisis nosotros no estemos durmiendo, sino que estemos despiertos. Jonás estaba en medio de la crisis y en esa tormenta perfecta, él estaba durmiendo. ¿Dónde dormía Jonás? ¿En qué parte? Si ustedes miran el versículo en el capítulo 1 del libro de Jonás, dice que Jonás, en el verso 5, había bajado a la bodega del barco, es decir, a lo más bajo. Se había acostado y estaba durmiendo profundamente. Hay muchas personas que tal vez en medio de esta crisis del pueblo que está sucediendo, en medio del pueblo del Señor, están durmiendo en lo más profundo. Y por lo tanto nosotros debemos despertar. Martin Luther King decía, cada hombre debe decidir si va a caminar en la luz del altruismo creativo o en la oscuridad del egoísmo destructivo. Creo que en este tiempo debemos salir de la oscuridad del egoísmo en el que estamos. Tenemos un mensaje muy grande, muy solemne. Tenemos algo que anunciar al pueblo. Hay muchas personas que en este tiempo de crisis están angustiadas, desean conocer, desean saber por qué está esto sucediendo. Y todo esto tiene respuesta en la palabra del Señor. Jesús dijo que nosotros somos las estrellas que debemos alumbrar en un lugar oscuro. Así como Jonás estaba en la bodega del barco, en lo más profundo, él debía salir y dejar que su luz alumbrara. En Mateo capítulo 5, el verso 15 y 16, Jesús dijo, no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Así que necesitamos, hermanos, sacar la luz de la bodega del barco y dejarla brillar en la popa de este mundo para que todos puedan ver la luz. ¿Por qué Jonás estaba durmiendo en ese momento de crisis? Sabemos la razón porque en el verso 3 de Jonás capítulo 1 se nos dice que Jonás se había levantado para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló allí en ese lugar una nave que partía para Tarsis. A él Dios le había encomendado la tarea de ir a predicar a Nínive, pero él dijo no, porque yo sé que si yo voy y predico, Dios no va a destruir finalmente a esa nación y yo voy a quedar. ¿Y cómo va a quedar mi reputación? Entonces, por lo tanto, decidió esconderse y se alejó de la presencia del Señor a lo más lejos que pudo. Y por eso dice la palabra del Señor
que de Jope se fue para Tarsis, muy lejos de la presencia del Señor. Realmente, hermanos, amigos, él estaba huyendo de su deber para salvar a los perdidos. Él no deseaba realmente compartir el mensaje de salvación que él conocía. No amaba a los seres humanos. Y cuando estaba durmiendo, ya lo hemos dicho, realmente él estaba durmiendo en un momento cuando el barco estaba en una crisis enorme. En el verso 4 de Jonás, capítulo 1, se nos dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que partiría la nave. O sea, que en el momento de emergencia, cuando se necesitaba la ayuda de Jonás, él estaba durmiendo. El mundo en ese momento, o los que estaban en el barco, estaban listos a escuchar. Hermanos, no podemos dormir en este tiempo de crisis en que el mundo está por hundirse en el fracaso y en la perdición, porque Satanás desea que miles de seres humanos se pierdan, se mueran, sin conocer el amor de Dios, el mensaje del plan de salvación. En este momento es que debemos estar preparándonos en medio de esta configuración de la tormenta perfecta. Nosotros debemos estar apoyando y ayudando a la obra del Señor. ¿Y cómo era que estaba durmiendo Jonás? Pues la Biblia nos dice en el verso 6 que estaba durmiendo profundamente. En el verso 5 del libro de Jonás se nos dice que estaba durmiendo profundamente. Pero luego llega un señor, baja de la popa y va hasta la bodega y despierta a Jonás y le dice en el verso 6, noten cómo dice la palabra del Señor: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Creo que este es un llamado para nosotros, porque muchas personas estarán diciéndonos también a nuestro alrededor: levántate, tú tienes un mensaje, dinos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa, muéstranos. En el fin del tiempo, muchos de los que están lejos del Señor, cuando se vean perdidos, se abalanzarán contra nosotros y nos dirán que por qué no hablamos el mensaje. Es como este señor que viene y se acerca a Jonás y le dice: levántate, dormilón, ¿por qué estás allí? En la parábola de las 10 vírgenes que Jesús mencionó en el libro de Mateo capítulo 25, se nos habla que 10 vírgenes estaban esperando que llegara el esposo para comenzar la fiesta y para ir a las bodas que se estaban llevando a cabo. Pero el esposo se tardó. Y las 10 vírgenes que estaban esperando se durmieron. La diferencia es que 5 de esas vírgenes, aunque estaban durmiendo, se habían preparado y tenían en sus lámparas, que representa la palabra de Dios, tenían aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, el verso 6, el apóstol nos recuerda en este versículo que en medio del sueño, a la medianoche, en lo más profundo del sueño de estas 10 vírgenes, se escuchó una voz que dijo así: se oyó un clamor, aquí está el novio, salgan a recibirlo. Y en ese momento, ese clamor, cuando fue escuchado, las 10 vírgenes se levantan, pero 5 estaban preparadas, 5 no se habían preparado. Así que, hermanos, si quiero que anoten y analicen que el clamor del esposo, o de esa voz que se escuchó, fue a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, yo creo, apreciados amigos, que la venida de Cristo tiene que acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Y los días de Noé, los días de Lot, pintan realmente la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Señor. Y no solamente Satanás está cautivando al mundo entero, sino que también está leudando de mentiras a las profesas iglesias ahora. Y la gran apostasía se está desarrollando en medio de las tinieblas de la medianoche, impenetrables como un saco de silicio negro, apreciados amigos. Para el pueblo de Dios, esta medianoche y esta crisis que está empezando ahora será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad. Pero en medio de esta oscuridad en la que vamos a empezar a pasar como pueblo del Señor, Dios promete que su luz ha de brillar sobre los fieles. Y en esta parábola de Mateo 25 vemos que hay vírgenes que en medio del sueño, aunque estaban dormidas, estaban preparadas porque tenían el Espíritu Santo en sus vasijas, en su corazón. Y por eso ellas recibieron al Señor cuando escucharon la voz. Y ellas entraron a las bodas. Y mientras las otras 5 fueron a comprar aceite y
Los colocaron el aceite en sus lámparas y fueron a entrar, la puerta ya se había cerrado. Y la palabra del Señor nos dice que ellas golpearon y golpearon. Señor, ábrenos. Pero cuando Él abre la puerta, se queda mirando a estas vírgenes insensatas. Y las palabras que Jesús menciona es: de cierto les digo que no las conozco. Hermanos y amigos, estas palabras son las más tristes de todas que jamás se hayan escuchado por oídos mortales. Estas palabras: no os conozco. Es muy triste saber que, por ejemplo, esposos, después de haber convivido por años con sus esposas, de un momento a otro digan: no te conozco, no quiero vivir más contigo, o viceversa. Es algo triste y son palabras muy tristes realmente, porque el Señor dice que van a ser dichas de aquellos que no se prepararon. ¿Por qué razón? Porque muchos de estos que estuvieron en la iglesia estaban dormidos y en el momento del profundo sueño se volvieron más vulnerables y desaprovecharon la oportunidad de ser salvos y se perdieron. Y cuando ellos reclamen al Señor, el Señor les va a decir: yo no los conozco. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron tiempo para el Señor. No podemos estar listos para el Señor despertándonos cuando se oiga el clamor: y aquí viene el esposo, y entonces recoger las lámparas y salir a recibirlo. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida, y en el momento de la crisis, cuando ya la puerta de la gracia esté para cerrarse, ahora sí despertarnos e ir y hacernos idóneos para el compañerismo con el Señor. No, Señor. La hermana White dice en Palabras de Vida, la página 338, que estas vírgenes insensatas o fatuas se contentaron con una obra superficial. No conocían a Dios, no habían estudiado su carácter, no mantuvieron comunión con Él, por lo tanto no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir, y su servicio finalmente degenera en un formalismo. Y cuando se despiertan, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales ningún hombre puede suplir la deficiencia por otro, porque el carácter, amigos, es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ninguna persona puede recibir el Espíritu por otro. Necesitamos recibir el Espíritu Santo individualmente, cada uno, porque el Espíritu Santo tiene que hacer una obra individual. Y en este tiempo de crisis perfecta, donde varios sistemas están uniéndose, tres espíritus, como dice Apocalipsis 16, a manera de ranas, que son tres espíritus inmundos: el dragón, la bestia, el falso profeta, están llevando a cabo sus planes y están uniéndose. Los desastres por doquiera, desastres naturales, nos anuncian que hay una tormenta perfecta que se está formando y necesitamos ahora estar más despiertos que nunca. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, Ezequiel mencionó que el Señor está buscando personas para poder trabajar con ellas en este tiempo de crisis. Ezequiel dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara para que yo no lo destruya, pero no lo he hallado. ¿Por qué el Señor no ha hallado personas fieles? Las está buscando y esperamos, y Dios desea, también espera que seas tú esa persona elegida para que puedas ayudar en esta crisis, para anunciar, advertir al mundo de lo que viene. En el libro de Jeremías se nos habla que Jeremías, cuando el Señor le dio el mensaje de que fuera a predicar a ese pueblo de Israel que era rebelde, él lo hizo, pero el pueblo no lo escuchó, y entonces Jeremías dijo: no más, no quiero seguir predicando el mensaje. Pero sin embargo, Jeremías dice que él sintió en lo más profundo un ardor que no lo dejaba estarse callado. En el capítulo 20, verso 9, Jeremías dice: no me acordaré más de él. Él dijo: no me acordaré más del Señor, no hablaré más en su nombre. Sin embargo, él menciona allí que había en su corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos. Trató de sufrirlo, pero finalmente no pudo, y quiso resistirlo, pero finalmente no lo logró. Y en el verso 7 menciona así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Finalmente el Señor pudo vencer en el corazón de Jeremías. Y Jeremías, con intrepidez y valentía, se despertó y anunció el mensaje del Señor, aunque sufrió mucho. Yo creo que en este tiempo, amigos, Dios está buscando personas fieles, personas en las cuales el Espíritu Santo arda en ellos, y ellos, aunque traten de sufrirlo, no se queden callados,
Salgan, anuncien, compartan el evangelio, anuncien lo que han creído. Y yo creo que estamos viviendo en este tiempo de crisis, en el que es la hora de que nos levantemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. El apóstol Pablo, amigos, en 1 de Timoteo, versos 6 y 7, Pablo le aconsejó a este joven Timoteo y le dijo: aviva el fuego que hay en ti, no lo apagues. Y yo creo que en este tiempo Dios quiere avivar el fuego que hay en nuestro corazón. Tal vez hemos dejado de que se apague. ¿Cómo sabemos que ese fuego se ha apagado? El apetito espiritual tal vez lo hemos perdido. Ya no leemos ni estudiamos la Biblia como antes. Ya no participamos del trabajo evangelístico. Las predicaciones a veces ya no nos dicen nada. Nos convertimos en críticos. Nos quejamos por todo, aún en el seno de la familia. Las cosas no andan bien, no tenemos paciencia con los demás, estamos desmotivados. Esas son señales de que realmente ese fuego se está apagando en nuestro interior. Pero nuestra iglesia, tu iglesia, la iglesia te necesita, Dios te necesita. Dios nos necesita. Dios necesita tus dones, necesita tu trabajo, necesita tu ánimo, necesita tu energía, tu cooperación, necesita tu compañerismo. Necesita el Señor y los que te rodean tu ejemplo. Hay vecinos que quieren admirar nuestra fe, desean admirar nuestra fe. Hay personas que solo conocerán a Cristo por medio de nosotros. ¿Recuerdan ustedes la experiencia cuando Jesús sanó a un ciego? Que al principio, después de que le puso barro en los ojos y le dijo que se fuera a lavar, él dijo que veía a los hombres como árboles. Veía muy borrosamente, pero después de que el Señor vuelve y le dice que se volviera a lavar en el estanque, volvió a ver completamente. El mundo está viendo borrosamente y necesita nuestra ayuda. La espiritualidad de nuestra familia tal vez está en nuestras manos. Quizá dependa de nosotros, los que viven en nuestra casa. Necesitamos, hermanos y amigos, en este tiempo, dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nuestro corazón. La palabra del Señor promete que cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, el Espíritu Santo va a transformar nuestra vida, quitará ese corazón de carne, ese corazón de piedra, y nos dará un corazón de carne y nos va a despertar para hacer una obra que hasta ahora no hemos hecho. Quiero terminar contando una historia. Hubo una vez una gran tormenta que se llevó a cabo en una isla. Esa tormenta fue muy grande y después de esa gran tormenta costera que se levantó, miles de estrellas de mar quedaron en la playa. Muchísimas quedaron en la playa y se fueron deshidratando allí en la playa. Movían ansiosamente sus tentáculos, pero incapaces eran de regresar al mar. Los curiosos, llegaron curiosos y fotógrafos que empezaron a capturar por medio de imágenes esa hermosa imagen, aunque terrible porque eran muchas estrellas de mar en la arena. Observaban ellos. Muchos de ellos empezaron a observar, pero no hacían nada para salvar a las moribundas criaturas. Pero de pronto, en medio de ese tumulto, un niño no pudo soportar la escena y rápidamente tomó algunas estrellas de mar y empezó a echarlas y a tirarlas al agua. Y un hombre, en medio de la multitud, cuando vio al niño haciendo eso, le pregunta: ¿y para qué estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué haces eso? No vas a hacer nada. El chico apenas se detuvo, se quedó mirándolo, levantó la vista y le dijo: bueno, estoy arrojando estrellas de mar al océano. La marea las ha arrastrado aquí a la playa y ya no pueden regresar por sí solas al mar. Y yo estoy tratando de salvarlas. Pero el hombre le dijo: pero no puedes hacer nada, son muchísimas, no lo vas a lograr. Y cuando el sol se eleve en lo alto van a morir y finalmente no creo que tú puedas hacerlo, no serás capaz de hacer la diferencia, realmente le dijo el hombre. Pero el chico se agachó, tomó otra estrella de mar y la arrojó lo más lejos que pudo al océano. Se volvió, sonrió al hombre y le dijo: hubo una diferencia para esta. Yo creo, hermanos y amigos, que estamos viviendo en este tiempo de tormenta. En medio de esta tormenta que está ocurriendo hay muchas almas hambrientas que están muriendo. Y este hombre, cuando vio la fe del niño, tomó también aliento y se unió con él en el proyecto, y luego vinieron otros, y vinieron más y más, hasta que mucha gente emprendió el objetivo de hacer la diferencia. Así que, amigos y hermanos que me escuchan, gracias a la persistencia,
De este niño casi todas las estrellas de mar fueron salvas. Nosotros hoy en este tiempo podemos hacer la diferencia. Hay muchas estrellas que necesitan nuestra ayuda, necesitan a alguien que les devuelva al mar para contarles a los otros, a esos muchos, en este tiempo de crisis, la bondad que existe en el Señor y la salvación que se puede encontrar en el Señor. Dios les bendiga, Dios les ayude y que esperamos que se unan con nosotros a medida que estudiamos estas profecías y estas series, se unan con nosotros y puedan compartirlas con otros y puedan también enseñarlas a otros. El Señor te bendiga, espero que tú estés despierto y yo también estaré despierto con la ayuda del Señor. Dios te bendiga.